Información regional más adelante. Vamos con información en vivo desde aquí de la región Lima. Conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Escuchemos. De prevención de riesgos. En ese marco se adquieren maquinarias, una cantidad importante de maquinaria que se encuentran distribuidas en 15 regiones del país. Sin embargo, por la norma de creación del programa de nuestras ciudades, esta maquinaria no podía estar a disposición, al servicio en todo caso de los alcaldes, gobernadores regionales que necesitan para sus diversas actividades. Por esta razón, mediante el decreto supremo que hoy se ha aprobado, lo que se hace es modificar el ámbito de uso de esta maquinaria. Esta maquinaria, entonces, a partir de la dación de este decreto supremo, podrá ser utilizado en las municipalidades, en los gobiernos regionales, obviamente con la coordinación debida con el gobierno nacional. Maquinaria que suman alrededor de más de 500 equipos distribuidos, reitero, en 15 regiones del país y que hasta el día de hoy, en su gran mayoría, están paradas, representando un gasto para el Estado, porque se necesita seguridad, se necesita gente que esté allí y sin embargo no podía ser utilizada. Hoy se aprueba este decreto y va a permitir entonces el uso de esta maquinaria y que ésta pueda estar en servicio de la población. Quiero felicitar al ministro de Vivienda y Saneamiento. Una modificación de un artículo va a permitir poder ahora sí utilizar 326 maquinarias pesadas que no estaban siendo utilizadas y ponerlas a beneficio de la ciudadanía a través de los gobiernos locales. El segundo tema que hemos aprobado del día de hoy es otorgamiento de subvenciones adicionales por parte del Instituto Peruano del Deporte a las federaciones deportivas nacionales. Se ha autorizado, dentro de lo ya previsto en la Ley de Presupuesto del 2016, transferir hasta 4.2 millones de soles a favor de las federaciones deportivas nacionales. Con esto buscamos que se pueda cumplir con normalidad el calendario deportivo y se pueda continuar el apoyo que venimos brindando a nuestros deportistas de alta competencia. Hoy día también hemos prorrogado 2 estados de emergencia. Hemos tomado la decisión de prorrogar por 25 días adicionales el estado de emergencia declarado en el distrito de Echarate, en la provincia de La Convención del departamento de Cusco. Esta prórroga del estado de emergencia es importante para poder continuar nuestra lucha frontal y multisectorial contra los remanentes terroristas, el tráfico ilícito de drogas y la presencia de otras actividades ilícitas en las zonas de emergencia. Adicionalmente, hemos tomado la decisión de prorrogar por 30 días adicionales el estado de emergencia en las provincias de Santa y Casma del departamento de Ancash. Esto a efectos de continuar de manera efectiva nuestra lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado en dichas provincias. Otro de los temas discutidos hoy en el Consejo de Ministros tuvo que ver con la reunión de APEC. Como ustedes saben, nosotros en el Perú seremos anfitriones de la cumbre APEC 2016. Esto involucra a más de 160 reuniones técnicas y sectoriales con la participación de cerca de 15.000 delegados y 21 países del Asia-Pacífico. Y nuestro gobierno, y esta es la coordinación que se intenta hacer a nivel de todos los ministros, está tomando las medidas necesarias a efectos de que este evento de talla mundial se lleve a cabo de una manera exitosa y productiva. Otro de los temas que se trató hoy en el Consejo de Ministros tiene que ver con la autorización al Ministerio de Economía para el inicio de gestiones ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para una operación de endeudamiento externo para financiar parcialmente el proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en 10 cuencas. El costo del proyecto es 199.4 millones de soles, equivalente a 59.2 millones de dólares. Y las cuencas que se beneficiarían con este inicio de gestiones de endeudamiento serían Puyango-Tumbes, Chirapiura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili, Locumba, Sama, Urubamba, Pampas-Mantaro y Alto Mayo. Esos son los principales temas que hemos discutido hoy en esta sesión
del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Daremos inicio a la rueda de preguntas. Empezamos con el periodista Jorge Bayón de Canal N. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, unas preguntas. Quisiera saber su posición en torno a un tema que ha sido planteado, que se ha puesto sobre la mesa en esta semana. Esta propuesta de Juan Luis Cipriani de someter un referéndum temas importantes, como por ejemplo la entrega del anticonceptivo oral de emergencia y también el matrimonio civil. Por cierto, el ex candidato a la presidencia, el señor Alfredo Barnechea, ha manifestado que sí, estos temas que involucran a la ciudadanía podrían ser debatidos de alguna forma. Esa es una pregunta. La siguiente tiene que ver con un proyecto, un planteamiento presentado por el congresista de Fuerza Popular, el señor José Palma, quien está planteando que se declare de interés nacional el fomento de la cultura a través de los medios de comunicación, a través de los medios. Este planteamiento, según sostiene, podría hacerse desde el Ministerio de Cultura. ¿Considera usted que esto podría ser alguna manera de control de contenidos en los medios de comunicación? A ver, sobre el primer tema, creo que cualquier opinión es respetable. Nosotros ya nos hemos pronunciado en temas de derechos fundamentales. Creemos que no debe haber, digamos, referéndum. Y sobre el tema de la pastilla del día siguiente, como ya habíamos anunciado, este es un tema de un mandato judicial, así que nosotros lo que nos corresponde es dar cumplimiento a ese mandato judicial. Estamos en el proceso de dar cumplimiento y todavía estamos dentro de los plazos pertinentes. Sobre el segundo tema, no conozco el proyecto de ley, pero como ya se ha anunciado a través de diferentes voceros de este gobierno, nosotros no creemos en ningún tipo de control de los contenidos de los medios de comunicación. Nosotros sí promovemos, como es normal, una autorregulación y el cumplimiento de las leyes vigentes. Siguiente pregunta a cargo de Jesús Molina del diario La Razón. Señor primer ministro, el día de ayer vino la bancada aprista y se reunió con usted, con Sí. algunos titulares de portafolio. Su salida dejaron en evidencia y muy claro que el 1%, la reducción del 1% del IGB aún no los ha convencido, me refiero a la explicación. En el Parlamento la situación es similar. De ahí parto a dos preguntas. ¿Se ha planteado un escenario el Ejecutivo en tener un plan B si es que el Parlamento no le aprueban las facultades en este extremo? Y la segunda es, teniendo 7 días para sustentarlo, ¿ya tienen las coordinaciones de los ministros cuándo se van a presentar en las respectivas comisiones del Legislativo? Perfecto. Sobre el primer punto, creo que los congresistas apristas estaban más convencidos cuando estaban aquí que cuando salieron a las declaraciones, pero es un proceso de convencimiento. Creo que la posibilidad de estas reuniones que he planteado con las bancadas y participar en las comisiones, lo que nos da es la oportunidad de que se entienda que no es simplemente bajar 1% el IGB, sino es un grupo de medidas que buscan la formalización de la economía. La segunda pregunta era... Sí, ya hemos realizado las coordinaciones. Por ejemplo, le preguntaba el ministro de Saneamiento, va a asistir a la comisión el día lunes. Mañana también se va a dar reunión en la Comisión de Economía. Y así, tenemos entre mañana y el martes, estaremos asistiendo a la mayoría de comisiones. Ya se están haciendo las coordinaciones a nivel de la presidencia de esas comisiones. En este tema creo que es importante, si la Comisión de Constitución decidió que deberíamos ir a 10 comisiones, nosotros asistiremos a las 10 comisiones. Lo que queremos es que sea un debate técnico y un debate que nos permita, digamos, cumplir con esa idea de en 7 días que estén todos los informes técnicos. Este no es un tema de urgencia del Poder Ejecutivo. Este es un tema de urgencia para el ciudadano. Las medidas que nosotros planteamos queremos que tengan beneficio en el ciudadano. Y para eso planteamos estas medidas de urgentes. Es porque queremos implementar a la brevedad posible medidas que tengan impacto en la formalización de la economía, medidas que tengan impacto en desburocratizar el Estado, en eliminar barreras burocráticas, en mejorar la seguridad ciudadana. Entonces, no son medidas urgentes para el Ejecutivo, son medidas urgentes para el ciudadano. Siguiente pregunta a cargo de Jaime Chincha de Willax Televisión.
Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Le vengo a hablar sobre la televisión, pero no necesariamente sobre el tema de contenidos, porque ahí no hay nada que discutir, pero sí hay dos funciones que ustedes como Estado tienen directa injerencia. Primero, si es que el Estado, el Ejecutivo, piensa alentar la televisión digital terrestre para que a partir de allí se produzca la mejora de la televisión, aumentando la oferta, sobre todo de programas y canales. Eso en primer término. Y en segundo término, si el Estado es el mayor anunciante en la televisión y sus fines no son comerciales, sus mensajes deben llegar a todo el país, ¿cómo calcula usted en cifras el avisaje de la televisión si IVOPE solo mide en Lima? A ver, sobre el primer tema, nosotros, como hacemos en todos los sectores, nosotros promovemos siempre la competencia. Yo creo que la competencia es sana para que finalmente el consumidor pueda elegir y el ciudadano tenga la oportunidad de tener acceso a los mejores bienes y servicios. Entonces, esa es una posición que nosotros tenemos a nivel de todos los sectores de la economía. En términos de la publicidad estatal, nosotros estamos trabajando en tener lineamientos muy claros para asegurar que esta inversión publicitaria que se tiene en los medios se hace de acuerdo a, digamos, de que los contenidos lleguen de la mejor forma a los ciudadanos. Y vamos a asegurarnos además que esa inversión sea de la forma más transparente desde el punto de vista del Estado. Aquí lo que queremos nuevamente es tener estándares de transparencia mejores y mayores a lo que tenían gobiernos anteriores en términos de cómo se decide la inversión publicitaria del Estado. Última pregunta a cargo de César Vázquez, del diario Gestión. Buenas tardes, ministro. César. Ayer la bancada de Peruanos por el Cambio presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre derivar fondos de los gobiernos regionales y municipales para los programas habitacionales, ¿no? Mi Vivienda y Techo Propio. Quería saber si están, bueno, que me detallen un poco el tema en realidad. No, la verdad que no conozco la iniciativa legislativa, tendremos que revisarla. Muy bien, señores periodistas, ahora daremos inicio a la presentación de los 100 días de acciones prioritarias del sector vivienda. Dejamos en el uso de la palabra al ministro Edmer Trujillo. Muchas gracias. Efectivamente, se han definido una serie de acciones para estos primeros 100 días, todos ellos enmarcados en algo que nosotros hemos definido ya como línea de trabajo en el tema agua y saneamiento. Dos temas de trabajo fundamentales hemos mencionado. Por un lado, acciones para fortalecer los operadores y otras que tienen que ver con las inversiones más eficientes, más efectivas, más rápidas. En este segundo tema, el tema de las inversiones rápidas, efectivas, lo que nosotros habíamos informado es que se habían identificado 142 obras paralizadas. De esas, 17 ya están listas para poder reiniciarse. En este proceso de destrabe ya se ha logrado y en estos días se transferirán los recursos necesarios a los gobiernos regionales y locales a fin de que estas obras puedan comenzar. Estas obras representan en total 218 millones de soles, es decir, y gran parte de estas obras, de la ejecución de estas obras ya estaban ejecutadas. Es decir, había muchos recursos del Estado sin poder entrar en servicio. El reinicio implica que con una inversión de alrededor de 35 millones de soles, estos proyectos van a concluirse y van, por lo tanto, a ponerse en servicio a la población. Y estos proyectos benefician a varias regiones, hablamos de Puno, Lambayeque, Lima mismo, Junín, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas. Otro aspecto importante de estos 100 días es también este proceso de visitar las regiones. Creo que nuestro presidente ha dicho claramente en uno de sus mandamientos, conoce tu país. Y parte de conocer el país es precisamente visitar y conversar con quienes tienen que ver directamente con los problemas de agua y saneamiento. Y eso es lo que venimos haciendo. Y esto es muy importante porque permite el acercamiento a los alcaldes, gobernadores regionales, con quienes estamos estableciendo acciones que permitan reiniciar obras. Y cuando nosotros hablábamos de las 142 obras paralizadas, nos referíamos a aquellas que cuentan con financiamiento del gobierno central. Sin embargo, en algunas regiones hemos identificado otras obras que no tenían el financiamiento del gobierno nacional, sino directamente con recursos de las propias regiones, que estaban paralizadas, que también estas se están ya reiniciando. Otros aspectos importantes de los primeros 100 días
tiene que ver con el inicio de obras en todo el país. Ayer hemos estado, por ejemplo, en Iquitos, viendo proyectos de la región Loreto, y por ejemplo ahí se han transferido más de 100 millones de soles que deben ser ya iniciados en la ejecución de 18 proyectos, de los cuales 16 ya son obras y 2 expedientes técnicos. De igual manera, en la parte urbana del Programa Nacional de Saneamiento Urbano son 226 proyectos que se han iniciado los procesos de adjudicación y que terminarán beneficiando a los peruanos. Estas son las principales acciones que venimos realizando, pero esto además acompaña con una serie de acciones al interior del Ministerio de Vivienda que haga posible el fortalecimiento de los operadores, como mencionábamos, y por otro lado, obras que se hagan con mayor rapidez. Un tema central e importante que encontramos en el país y sobre el que queremos hablar es que hay obras, y ayer, por ejemplo, un caso en Yurimaguas, una obra de 35 millones de soles que se ejecutó. No han pasado ni 2 meses y la obra ya está paralizada, los equipos están malogrados y no tiene el alcalde los recursos para poder corregir este problema. Esto precisamente tiene que ver con la sostenibilidad de los servicios y tiene que ver con el fortalecimiento de los operadores. No hay forma de que los servicios sean sostenibles si los municipios, si las empresas prestadoras de servicios de saneamiento no se fortalecen. Y ese es uno de los trabajos que estamos también realizando. Muchas gracias. Antes que el ministro responda a las preguntas de cuáles son los temas prioritarios, los 100 días, sí quería reforzar para el presidente Kuczynski, para este gobierno, el tema de agua potable es una prioridad. Importante que ya se hayan podido destrabar 17 proyectos de inversión. De estos 142 que están paralizados, hay más de 4 millones de peruanos que no tienen acceso al agua y justamente dentro de las facultades legislativas queremos mejorar el marco normativo que nos permita justamente ejecutar mejor los proyectos de inversión que tenemos en agua y saneamiento. Y eso es lo que va a ir a explicar el ministro a la Comisión de Vivienda y Saneamiento. Yo ahora los dejo con el ministro. Yo justamente me voy a un almuerzo que tenemos con la bancada de Peruanos por el Cambio, donde vamos a continuar afinando la estrategia para asegurar que en los próximos 7 días tenemos las opiniones de las diferentes comisiones del Congreso en torno a las facultades legislativas y esperamos la próxima semana en la Comisión de Constitución ya tengamos un dictamen favorable que nos permita ir al Pleno y como todos queremos avancemos en tener estas facultades legislativas que nos permitan avanzar en lo que son estas prioridades del Gobierno, enfocada en temas de saneamiento, en temas de reactivación económica, en temas de seguridad y en temas anticorrupción. Gracias. Agradecemos la presencia del Premier Fernando Zavala y dejamos al ministro Edmer Trujillo para alguna pregunta que tengan los periodistas respecto al sector. Sí, ministro, buenos días. Estamos en directo para TV Perú. Hace algunos días se había mencionado de que usted está evaluando al interior de su portafolio la posibilidad de elevar el subsidio estatal del programa Mi Vivienda. Queríamos saber cuál es el impacto que esto provocaría, en qué tipo de vivienda sería y si en efecto va a ser 45 días para ya tener la salvedad de cuánto sería el incremento de este subsidio estatal. Como usted lo dijo, lo que está haciendo es evaluar qué hacemos, cómo manejamos los programas de vivienda que existen. Techo Propio y Mi Vivienda son programas que tienen diversas modalidades y lo que estamos haciendo es la evaluación correspondiente. Todavía no hay una decisión tomada y sí, precisamente 45 días es el plazo máximo que hemos definido, pero podría ser mucho antes en que tengamos definidas las acciones que vamos a implementar y las haremos públicas para el conocimiento de todos. Ministro, buenas tardes. Magda Quispe, del Diario La República. Quería consultarle, semanas atrás el presidente mencionó que se entregará el bono del buen pagador a usuarios que paguen puntual su recibo de agua.
¿Qué hay sobre esta propuesta? ¿Ya se está trabajando? Que nos cuente un poco más a detalle. Se encuentra también en evaluación, es parte del análisis, parte del trabajo. Nos queda claro que no, los temas del Ministerio de Vivienda no solo es agua y saneamiento, es también la vivienda, pero en la vivienda nos preocupa mucho la vivienda social, la vivienda que llegue a aquellos que no tienen capacidad de pago, que no tienen capacidad de ahorro. Entonces, estamos trabajando, el presidente lo dijo públicamente también, que los programas de vivienda están siendo repensados y precisamente en ese camino estamos, y reitero, cuando tengamos ya definidas las acciones a implementar, las haremos públicas. Ministro, buenos días. Raúl Gastur, de la Agencia Andina. A la par con el destrabar de proyectos de agua y saneamiento, el tema también de vivienda, ¿no? Digamos, impulsar proyectos habitacionales grandes. En ese caso, digamos, ¿cuáles se tiene pensado de habilitar el tema de área urbana para estos proyectos? Y también otra consulta es estos programas como, bueno, estos productos, ¿no? Como la ley de leasing, el arrendamiento, ¿no? Compra-venta, digamos, ¿cuándo se espera una dinamización de estos mismos productos? Gracias. Bueno, insisto yo, nuestro propósito es dinamizar todo el tema de la vivienda. Nosotros hemos definido líneas de trabajo que tengan que ver con la planificación urbana, la generación de suelo urbano, que es otro aspecto importante que va a posibilitar la construcción de viviendas, pero todo ello complementado además con mejoras, con optimización de todo el sistema de acceso a crédito. Son las tres líneas grandes de trabajo. En el tema de planificación urbana, lo que nos queda es promover, facilitar, agilizar, que el Ministerio asuma realmente el rol de ente rector de la planificación urbana. La generación de suelo urbano es fundamental porque tenemos que habilitar suelos que hagan posible la construcción de la vivienda. Ese es un tema que vamos a impulsar también, pero ello se complementa con el acceso al crédito. Y ese es el tema específico del acceso al crédito que venimos repensando, que venimos evaluando para tener ya decisiones y, reitero, hacerlas públicas. Ministro, buenas tardes. Mi nombre es Karen Guardia, del Diario Gestión. Quería hacerle dos consultas puntuales. Uno es del Fondo Mi Vivienda. Las tasas de interés del Fondo de Vivienda están subiendo, ministro, ya están en 7.8%. Y hace un tiempo había una propuesta de que se emita bonos o algún otro instrumento financiero que pueda ser adquirido por las AFPs, ¿no? Esta fue una propuesta de Capeco. ¿Están viendo esa posibilidad de la emisión de bonos para poder fondear el Fondo Mi Vivienda y evitar que suba la tasa de interés? O en tal caso, ¿qué mecanismos, qué proyectos se están evaluando para el Fondo Mi Vivienda? Y otra consulta, volviendo a la pregunta del colega, es respecto a los productos, leasing inmobiliario y todos los productos habitacionales que ustedes tienen, que aún no logran, digamos, el impacto en el tema en los bancos y en las cajas, ¿no? Que son los que lo ofrecen. ¿Van a impulsarlo de alguna manera? ¿Tienen algún proyecto para promover estos proyectos o en tal caso para reformularlos? Si nos puede dar algunos detalles al respecto. Gracias. Estamos trabajando en ello. Lo que usted plantea, esa alternativa, también es una que se está analizando. Y hay otras más que están analizando el tema de la emisión de bonos que usted indicaba. Todas esas son medidas, ninguna medida está descartada del tema. Hay muchas ideas, hay muchas propuestas, muchos especialistas se han pronunciado con diferentes ideas. Finalmente, creo que no son excluyentes. Probablemente estas medidas, estas diferentes medidas que se han dado son medidas complementarias y entonces en eso estamos trabajando. Reitero, yo no puedo dar todavía precisiones, detalles de qué cosa es lo que vamos a implementar porque todo ello se encuentra todavía en proceso de evaluación en el Ministerio de Vivienda. Buenas tardes, ministro. Darle al Ministerio de Vivienda un rol concedente en proyectos para construcción, operación, mantenimiento de saneamiento y reuso de agua residual es una de las facultades que se le está pidiendo al Congreso. Quisiera que nos explique un poquito en qué consiste y qué les permitiría desde su cartera. Y lo otro era que había mencionado también que iba a haber un mayor acercamiento de inversiones de APP para tema de agua y saneamiento y no sé si han podido avanzar un poco más en ese camino. Perfecto. El tema del rol concedente implica lo siguiente, la participación privada a través de iniciativas públicas, sean estas cofinanciadas o autosostenibles, en el caso de agua y saneamiento, siendo responsabilidad municipal, porque así lo establece la norma, hay determinados casos que se presentan iniciativas privadas que involucran a varios municipios y se ha dado ya casos en que los alcaldes no todos están de acuerdo en una iniciativa privada y entonces por que un solo alcalde no esté de acuerdo, termina frustrándose todo un proceso que nosotros consideramos importantes. Por eso es que nosotros
planteamos en esta delegación de facultades que en determinadas situaciones, cuando por ejemplo las entidades prestadoras están en un régimen de administración temporal, sea el Ministerio de Vivienda quien tenga ese rol concedente. ¿Qué significa? Que el Ministerio sea quien dé pase a esas iniciativas privadas, sean estas cofinanciadas o autosostenibles. A eso nos referimos con el rol concedente que debiera tener el Ministerio de Vivienda. Respecto al financiamiento de las inversiones, todas las alternativas vinculadas al financiamiento son consideradas. La obra pública es importante, las obras por impuestos también. Sobre el tema planteamos también modificaciones en esta delegación de facultades, las asociaciones público-privadas que complementan con la respuesta sobre el rol concedente que acabo de mencionar, y todas las alternativas para ejecutar obras con mayor rapidez son parte de todo el proceso de adecuación normativa que estamos planteando, y eso complementa con la conformación del Fondo de Inversiones Agua Segura, que va a permitir captar y canalizar los recursos para la ejecución de los proyectos. Última pregunta. Sí, permíteme una última consulta, ministro. Es el tema, si nos podría ampliar un poco más sobre estos proyectos destrabados. Digamos, ¿cuáles son los principales puntos que están trabando estos proyectos? Porque hablamos de 142 obras, y cómo viene trabajando el gobierno para justamente, valga la redundancia, destrabarlos y dar el mayor agua y saneamiento a más peruanos. Perfecto. En general, lo que nosotros hemos identificado es que alrededor del 55% de los proyectos que están paralizados tienen que ver con problemas en los expedientes técnicos, problemas en los estudios, y además un 20% tienen problemas contractuales con los ejecutores de las obras. Esto revela que hay una baja calidad de formulación de los estudios, y por eso el compromiso del Ministerio, que a partir del siguiente año va a estar presente en todas las regiones, acompañando a los alcaldes, a los municipios, a las entidades prestadoras y a los gobiernos regionales en la formulación de los estudios. Además, el Ministerio de Vivienda no será más el gran ejecutor de proyectos, será el gestor de los proyectos, será quien acompañe todo ese proceso de formulación de los proyectos hasta su ejecución y puesta en funcionamiento. Son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las EPS quienes tienen que ser los grandes ejecutores de los proyectos. Nuestro rol es acompañar, y no se puede acompañar a distancia, se acompaña estando en el lugar. Y precisamente estos proyectos que se han destrabado tienen algo ya de ese trabajo, el estar en la región. Nuestros equipos técnicos van a las regiones, están trabajando allí. Yo estoy haciendo un viaje por diferentes regiones. He estado el día de ayer en Iquitos, pero el equipo técnico del Ministerio estaba trabajando ya desde la semana pasada. Lo mismo sucedió en San Martín, que estuve la semana pasada, equipo técnico que va con anticipación y están trabajando, realizando esta labor de identificar los problemas y poder resolverlos. Es un trabajo que tiene sus complicaciones, es un trabajo que reitero, que requiere además el involucramiento de todas las autoridades, y en nuestros viajes que hacemos a las regiones insistimos nosotros en la necesidad de articular los esfuerzos desde los gobiernos distritales, gobiernos municipales provinciales, gobierno regional y gobierno nacional. Es la única forma de poder avanzar en el tema de agua y saneamiento, donde se ha gastado mucho dinero de parte del Estado. En los últimos 7 años, más de 28.000 millones de soles se ha gastado en agua y saneamiento. Sin embargo, los servicios en el Perú no son sostenibles, no hay garantía de que estos se puedan ir prestando. Reitero, el trabajo que iniciamos orienta a lograr la sostenibilidad. Por eso hablamos inversiones, sí, pero además operadores. Si los operadores no son eficientes, no son capaces de poder administrar los servicios, vamos a seguir en lo mismo que hasta hoy estamos. Es decir, obras que se hacen, funcionan un tiempo y después ya no cumplen su objetivo. Y en muchos casos, obras que se terminan, que no funcionan, y nuevamente estamos buscando financiamiento para otras obras. Hay un caso muy concreto que puedo darle, una localidad en el interior del país que hace 5 años recibió 25 millones de soles para atender, para mejorar los servicios de una pequeña población de 6.000 habitantes. Hoy ha llegado al Ministerio pidiendo 55 millones de soles más para esa misma población, para esa misma pequeña población que no ha crecido tanto. Eso no puede ser, o sea, eso es insostenible, y eso pasa porque los operadores
los municipios, las entidades prestadoras no tienen las capacidades para poder administrar los servicios. Por eso, a partir de enero del próximo año, nosotros tenemos en marcha un plan completo de fortalecimiento de los operadores. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, por haber participado y también damos por concluida la conferencia de prensa. Muchas gracias, señores periodistas, por su gentil asistencia. Buenas tardes. Hasta aquí esta transmisión en vivo. Continúa con nuestra